Dicen que ningún pecador vuelve a la iglesia después de medianoche. Pero aquella noche, mientras el viento golpeaba como un lamento antiguo, ella cruzó la puerta con la determinación de quien ya no teme ni al infierno. Yo soy el padre Elías, y juro que jamás había visto algo así. Sus pasos eran suaves, casi silenciosos, pero cada movimiento parecía empujar la oscuridad hacia atrás, como si la luz la siguiera a pesar de que la iglesia estaba apagada. Cuando se acercó al confesionario, un leve temblor recorrió el aire, como si las paredes reconocieran su presencia. «Padre, necesito confesarme», dijo con una voz tan frágil que parecía hecha de vidrio. Se sentó frente al enrejado y vi cómo sus manos temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, algo que ardía en la piel. Un aroma a incienso quemado rodeaba su cuerpo, mezclado con algo cálido, casi prohibido. «He tocado algo que no debería existir en este mundo», susurró. Mi respiración se detuvo. Ella bajó la mirada y entonces lo vi, sus dedos estaban manchados con un brillo dorado, como si hubiese sostenido un pedazo de sol. «Padre, no sé si esto es un milagro o un pecado, pero desde que lo toqué, algo dentro de mí no deja de arder». Su voz quebró el silencio como un cuchillo. Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de confesar, no solo cambiaría su vida. Iba a destruir la mía. Lo que ella sacó de su bolsillo no era un objeto santo, pero tampoco humano. Cuando la mujer abrió lentamente su mano, una luz tenue, casi viva, se filtró entre sus dedos. El aire se volvió espeso, cargado de un calor inquietante que me hizo retroceder un paso, aunque mi alma quiso acercarse más. «Padre», susurró, «desde que lo encontré, siento que mi cuerpo no me pertenece del todo». A través del enrejado vi el relicario, una pequeña pieza metálica, de un dorado antiguo, con símbolos que jamás había visto en ningún manuscrito sagrado. No brillaba, latía como si respirara. Y cada vez que ella lo sostenía, sus manos temblaban al mismo ritmo. Lo hallé en la capilla abandonada del cerro. No debería haber entrado, pero algo me llamó, dijo mientras sus ojos se hundían en un miedo que intentaba ocultar. Una gota de sudor recorrió su cuello. El calor del relicario parecía subir por su piel, encenderla desde dentro. Sentí mis labios secarse. Desde que lo toqué, continuó, escucho una voz que no sé si viene de Dios, o de algo que se escondía antes de que él creara la luz. El relicario vibró en su mano. Por un instante lo escuché también. Un susurro suave, íntimo, pronunciando mi nombre. Me aparté temblando. Ella levantó la vista y algo en sus ojos cambió, no era miedo, era deseo. Un deseo que amenazaba con arrastrarnos a los dos. «Padre, necesito que usted lo sostenga», pidió, extendiéndome el relicario. Y supe que si lo tocaba, nada volvería a ser santo. Una confesión puede ser un susurro. O puede ser un grito silencioso capaz de abrir puertas que nunca debieron abrirse. La suya era ambas cosas. «Padre, hay noches en las que siento que el relicario quiere hablar a través de mí», dijo, apretando la pequeña pieza dorada contra su pecho. El enrejado del confesionario parecía más delgado, más frágil, como si cada palabra que decía desgastara la madera centenaria. Yo debía mantener la calma, pero su voz tenía algo que atravesaba mis defensas, como un dedo recorriendo lentamente el borde de mi fe. «¿Qué quiere decir con hablar a través de usted?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Ella cerró los ojos. Su respiración se volvió profunda, ardiente. «Cuando lo sostengo, siento un calor que sube por mi piel, como si alguien me tocara sin tocarme», susurró, y juraría que el relicario brilló más fuerte. Y entonces escucho la voz. El silencio de la iglesia se rompió. Fue como si las velas parpadearan al unísono. «¿Qué dice esa voz?». Mi garganta estaba seca. Ella tembló. «Dice que yo no fui creada para vivir en este mundo, que algo duerme dentro de mí, algo que él no quiso que despertara. Mi sangre se heló. ¿Y por qué viene a mí?», logré preguntar. Ella abrió los ojos.
Por primera vez, la miré sin el filtro del confesionario. Sus pupilas brillaban como si guardaran un trozo de cielo prohibido. Porque esa voz, también pronunció su nombre, dijo inclinándose hacia mí, sus labios casi rozando la madera. Y afirmó que usted es quien debe despertarme. Su confesión quebró más que el silencio. Quiso quebrarme a mí. Juré no tocarla. Juré no tocar nada que pudiera desviarme de Dios. Pero aquella noche entendí que el pecado no siempre espera a ser invitado, a veces simplemente te respira encima. Padre, sosténgalo, repitió ella, extendiéndome el relicario. Mis dedos temblaban. No sabía si por miedo, o por la extraña curiosidad que se retorcía dentro de mi pecho. El relicario brillaba como un corazón diminuto, latiendo demasiado rápido para ser de este mundo. Cuando finalmente lo tomé, el calor me atravesó como un rayo. No era un calor físico. Era un tacto. Una presencia. Sentí unos dedos invisibles deslizarse por mi mano, subiendo lentamente por mi brazo, como si una piel desconocida se deslizara dentro de la mía. Retrocedí de inmediato, pero el relicario no se soltó. Se aferró a mi palma con una fuerza que no era fuerza, sino voluntad. «Lo siente, ¿verdad?», dijo ella, mirándome con una mezcla peligrosa de miedo y deseo. No pude mentir. Sí. Es lo mismo que sentí yo, la noche que lo encontré. Un tacto que no nace de un cuerpo. Un tacto que te elige. El enrejado del confesionario crujió cuando ella se inclinó hacia mí. Su rostro quedó tan cerca que podía sentir el calor de su respiración contra la madera. Padre, esa cosa, esa voz, susurró, no quiere solo hablar. Quiere entrar. Quiere un cuerpo. Mi mano ardió. El relicario palpitó una vez más, como si me reconociera. Y en ese instante lo supe. Aquello que me tocaba no era humano. Y acababa de marcarme. Los pecados suelen confesarse con palabras. El suyo estaba grabado en la carne. Aquel calor que el relicario dejó en mi mano no desapareció. Subía por mi brazo como un hilo de fuego, directo al pecho, como si quisiera abrir un espacio dentro de mí. Yo intentaba ignorarlo, recitando oraciones en silencio, pero cada sílaba se quebraba contra esa energía viva. Ella respiraba profundamente del otro lado del enrejado. Era como si su cuerpo entero luchara por contener algo que quería salir. Padre, hay algo que necesito mostrarle, dijo con una voz tan baja que casi no la oí. Antes de que pudiera responder, escuché el roce suave de tela. Ella deslizó su capa hacia un lado y un resplandor dorado iluminó el confesionario. Una línea de luz recorría su espalda, una marca, como si hubiera sido dibujada con fuego líquido. Me quedé sin aliento. Esto apareció la misma noche en que toqué el relicario, explicó. No sentí dolor. Solo calor. Un calor que me abrió la piel como si ya estuviera escrita desde antes de mi nacimiento. Era hermosa. Pero no era humana. La marca se ramificaba como un mapa sagrado, siguiendo la curva de su espalda, ascendiendo hacia su nuca y descendiendo hacia donde la tela se negaba a seguir revelando. Cada línea latía como una melodía visual, viva, expectante. A veces, siento que se mueve, susurró como si quisiera completarse. Una parte de mí quiso tocarla. Otra parte de mí quiso huir. Pero entonces la marca brilló con más fuerza, respondiendo al relicario que aún llevaba en mi mano. Y entendí que no era una simple señal. Era una llamada. Un beso puede ser un acto de amor. O puede ser un exorcismo disfrazado de deseo. El de ella fue ambas cosas. La marca en su espalda seguía brillando cuando la iglesia entera tembló. Las velas chisporrotearon, las imágenes sagradas crujieron como si reconocieran una presencia antigua, oculta tras siglos de silencio. Padre, viene hacia aquí, dijo ella, llevando la mano a su pecho. ¿Quién?
Pregunté aunque mi voz ya sabía la respuesta. No es un quién. Es lo que el relicario despertó. Una sombra pasó entre los bancos. No tenía forma definida, pero cargaba un peso que apretaba el aire, robándonos el aliento. Yo intenté levantar la cruz, pero la cruz se volvió pesada, como si rechazara mi mano. Ella me miró con desesperación. No me dejes sola, susurró. Si esa cosa me alcanza, no habrá cielo capaz de reclamarme. La sombra avanzó un paso. El suelo gimió. El relicario ardió en mi palma. Elías, pronunció una voz hecha de puro viento muerto. Ella lo entendió antes que yo. Se inclinó hacia mí, tomó mi rostro con manos temblorosas, y me besó. Un beso profundo, urgente, como si su vida dependiera de él. Un calor feroz estalló entre nuestras bocas. Algo invisible se quebró en el aire. La sombra retrocedió con un rugido mudo, como si aquel contacto, aquel pecado compartido, hubiera trazado un círculo de fuego a nuestro alrededor. Ella apoyó su frente contra la mía, jadeante. Perdóneme, padre, dijo con un hilo de voz, pero era la única forma de protegerlo. Yo no supe qué responder. Porque en ese beso prohibido, no solo me protegió, me marcó. La sombra desapareció, pero el silencio que dejó atrás fue peor. Era un silencio vivo, expectante, como si la iglesia entera contuviera el aliento esperando mi próxima decisión. Ella seguía frente a mí, con los labios aún temblando por el beso que jamás debió existir. Su respiración era profunda, casi dolorosa, y la marca luminosa de su espalda seguía pulsando como un corazón ajeno. Padre, hay algo que no he podido decirle, murmuró, evitando mi mirada. Después de lo que ocurrió, ya nada puede sorprenderme, respondí, aunque sabía que estaba mintiendo. Ella tragó saliva. La luz del relicario, aún en mi mano, se intensificó, proyectando reflejos dorados sobre su piel. Entonces algo en su semblante se quebró, como si una máscara invisible finalmente hubiera caído. Yo no soy solo una mujer, confesó. El mundo pareció inclinarse. ¿Qué quiere decir? Ella dio un paso adelante. Y en ese instante lo vi, bajo su piel, la luz se movía. No era magia. No era pecado. Era origen. Fui creada para servir arriba, pero caí antes de aprender a volar, susurró. Me expulsaron por tocar lo que nadie debía tocar. Ese relicario es parte de mí. Mis rodillas casi cedieron. Está diciendo que es un ángel, sí, admitió con un temblor en la voz. O lo que queda de uno. Un frío antiguo me recorrió la espalda. No era miedo. Era la sensación brutal de comprender que mi vida religiosa, mi fe entera, había sido una lámpara apagada frente a la verdad que ahora tenía delante. Ella levantó la vista, y en sus ojos no vi humanidad. Vi cielo roto. Y usted, padre Elías, dijo dando un último paso hacia mí. ¿Fue elegido para restaurarme, o para destruirme? Sostener a un ángel debería sentirse como tocar el cielo. Pero sostenerla a ella, era tocar un peligro que Dios mismo había condenado. Tras su confesión, el aire de la iglesia cambió. Ya no olía a incienso ni a madera vieja, olía a algo vivo, eléctrico, como si cada ladrillo recordara quien había estado allí mucho antes que yo. Un ángel, murmuré aún sin creerlo. ¿Cómo caíste? Ella bajó la mirada. Sus pestañas temblaron, y la luz bajo su piel se agitó como fuego atrapado. Toqué el relicario. No debía hacerlo. Nadie debía. Es un fragmento de la primera luz, la que existe antes del mundo. Y cuando lo sostuve, me llené de un poder que no me pertenecía. Su voz se quebró. Me expulsaron. No por rebelarme, sino por sentir. Mis dedos se cerraron alrededor del relicario. El calor ya no era solo un tacto extraño, subía por mi brazo como una corriente que buscaba mi corazón.
Cada pulso suyo encontraba un pulso mío, y lo imitaba. ¿Qué me está haciendo?, pregunté. Ella levantó la vista. En sus ojos no había culpa, solo una tristeza tan pura que dolía. Está eligiéndolo, susurró. El relicario no se activa sin un destino. Quiere un cuerpo, quiere un alma. Si lo sostiene demasiado tiempo, empezará a moldearlo desde dentro. Igual que hizo conmigo. Un sudor frío me recorrió. ¿Por qué yo? Ella dio un paso hacia mí. Su cercanía era un tormento dulce. Porque en usted vio algo que yo no quise ver. Un vacío, esperado para llenarlo. Sentí el pulso del relicario sincronizarse con el mío. Y comprendí el precio. Si seguía sosteniéndolo, ya no sería un sacerdote. Sería su heredero. No hay mayor pecado que desear aquello que Dios prohibió antes de crearnos. Y aquella noche, yo lo deseé. La iglesia estaba en silencio, pero no era el silencio de siempre. Era un silencio tenso, como si las paredes contuvieran un secreto que no podían sostener por mucho más tiempo. El relicario ardía en mi mano, latiendo al ritmo de algo que ya no sabía si era mi corazón, o el suyo. Ella se acercó despacio, como si temiera romperme. O como si temiera romperse a sí misma. «Padre, ¿qué siente ahora?», preguntó en un susurro. No respondí. Porque lo que sentía no tenía nombre dentro de la fe que había jurado proteger. El calor del relicario subía por mi pecho, empujando cada oración que alguna vez memoricé. Y con cada latido mi cuerpo se inclinaba hacia ella como si su luz hubiera sido escrita para mí. No debería, murmuré. No puedo. Ella extendió la mano, casi sin tocarme. El aire entre nosotros vibró. No estoy aquí para tentar su fe, dijo. Estoy aquí porque la suya fue la única voz que escuché cuando caí. La única que no me condenó. Mis labios se abrieron sin permiso. Era mi turno de confesar. Desde que sostuve el relicario, pienso en usted, admití, la voz quebrada. Y no como un sacerdote debería pensar. Un estremecimiento cruzó su piel, haciendo brillar las marcas en su espalda. Elías, susurró pronunciando mi nombre como si fuera un rezo prohibido. El relicario palpitó entre mis dedos. Y entendí con una mezcla de terror y entrega absoluta, que el pecado que estaba a punto de cometer no era solo mío. Era nuestro. Los ángeles no llaman a la puerta. Las rompen. La noche en que confesé mi pecado, el cielo decidió que ya había ido demasiado lejos. Un trueno seco dividió el silencio, y la iglesia entera se estremeció como si una mano gigantesca la hubiera sacudido desde afuera. Ella levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, aquellos ojos que habían intentado ocultar siglos de dolor, se llenaron de un brillo blanco casi cegador. Elías, vienen por mí, dijo con un temblor que no le había escuchado nunca. ¿Quién es?, pregunté aunque mi alma ya sabía la respuesta. Una luz inmensa atravesó los vitrales, quebrando el cristal en 1000 pedazos que flotaron en el aire como fragmentos de un recuerdo. Cada uno brillaba con una intensidad brutal, demasiado pura para este mundo. Los de arriba. Los que me expulsaron. Los que quieren destruir todo rastro de lo que toqué, susurró ella. El relicario en mi mano ardió. No era un calor soportable, era un fuego sagrado, antiguo, reclamándome. Mi corazón latió con violencia. No dejaré que te lleven, dije sin pensarlo. Ella me miró como si estuviera viendo lo imposible. Un sacerdote dispuesto a desafiar al cielo. Un estruendo quedó suspendido sobre nosotros. De una grieta luminosa surgieron figuras sin rostro, solo siluetas de luz pura. Cada paso de ellos hacía temblar las bancas. La iglesia sangraba luz. No entienden, dijo ella, agarrando mi mano. Creen que soy una amenaza. Que debo desaparecer.
La luz descendió sobre nosotros, lista para arrancarla del mundo. Y entonces el relicario, tu relicario, el que me marcó, habló dentro de mi pecho. Si la quieres salvar, ábreme. La decisión que tomara en el siguiente segundo decidiría si enfrentaría al cielo o al infierno. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de algo más profundo, algo que nunca debería existir entre un ángel caído y un sacerdote. La luz del cielo descendía sobre nosotros como una espada silenciosa, lista para partirla en dos. Las figuras resplandecientes avanzaban sin rostro, sin voz, pero con una autoridad que aplastaba el aire mismo. Ella apretó mi mano. Elías, antes de que me quiten de aquí, necesito confesarte lo último que nunca pude decir, susurró, mirándome con una mezcla devastadora de ternura y desesperación. Sentí mi alma quebrarse. Dímelo, logré murmurar. Sus ojos brillaron como si guardaran la memoria entera del cielo. Cuando caí, no caí por tocar la luz prohibida, dijo. Caí porque sentí algo que un ángel jamás debe sentir. Deseo. Mi respiración se detuvo. Y no fue el relicario quien despertó ese deseo, fuiste tú. Desde la primera vez que te vi rezar solo en esta iglesia rota. Las figuras celestiales avanzaron. El piso comenzó a fracturarse bajo la presión de su presencia. No quiero volver arriba, dijo ella, sus lágrimas brillando como fuego líquido. Si regreso, me borrarán. Me convertirán en lo que era antes. Y yo, ya no quiero ser eso. El relicario en mi mano latió con violencia. Sentí su luz trepar por mi brazo, entrar en mi pecho, mezclarse con mi sangre. Ella me acercó su frente. Su voz se quebró. Si debo morir, que sea entre tus manos. No entre las de ellos. Un crujido de luz desgarró el techo. Los ángeles extendieron sus brazos. Y mientras el cielo reclamaba lo que perdió, yo entendí que su última confesión era también mi condena. Dicen que un pecado jamás puede salvar un alma. Aquella noche descubrí que un pecado podía salvar al cielo entero. Los ángeles descendieron como una tormenta de luz pura. Cada paso suyo hacía temblar los vitrales rotos, las estatuas, mi propia fe. Ella me abrazó con fuerza, su piel ardiendo, su luz interior desbordándose como si el relicario estuviera rompiéndola desde dentro. Elías, no lo abras si no estás dispuesto a perderlo todo, me suplicó, sus labios rozando mi oído. Pero el relicario ya latía en mi mano como un corazón ajeno que había encontrado su dueño. Te prometí que no te dejaría, respondí. La luz de los ángeles estalló sobre nosotros. Extienden sus brazos, listos para borrar su existencia, y tal vez la mía. Entonces lo abrí. El relicario se partió como una llama viva. Una oleada de luz antigua, primitiva, prohibida, salió disparada hacia el cielo. No era destrucción, era origen. La luz atravesó a los ángeles y cada uno cayó de rodillas, como si hubieran recibido un recuerdo olvidado desde el inicio del tiempo. Ella gritó. Sus marcas ardieron, expandiéndose como alas invisibles que trataban de renacer. ¿Qué has hecho?, susurró con un temblor que no pude descifrar. La luz del relicario se derramó sobre ella, y sobre mí. Sentí como cada fibra de mi cuerpo cambiaba, como mi alma era reescrita, como mi destino se partía en dos. Los ángeles nos miraron en silencio. Y por primera vez, parecían humanos. Él ha decidido, dijeron al unísono. El pecado que compartieron ha restaurado lo que se quebró al principio. No habrá castigo. No habrá regreso. Solo, renacimiento. Ella me tomó el rostro entre sus manos, lágrimas de luz corriendo por sus mejillas. Elías, ya no soy ángel. Y tú, ya no eres sacerdote. La iglesia se iluminó como un amanecer. Y así terminó todo. No con un milagro. No con un castigo.
sino con dos almas prohibidas convirtiéndose en la primera luz del mundo nuevo. Dicen que cuando dos almas se encuentran en el momento exacto, el destino deja de ser una línea y se convierte en un círculo. La iglesia donde todo ocurrió ya no existe. Solo quedan piedras negras, vestigios de una noche en que lo divino y lo humano se atrevieron a tocarse sin permiso. Nadie en el pueblo entiende qué pasó. Algunos dicen que cayó un rayo. Otros que Dios finalmente cerró un capítulo que nunca debió escribir. Pero yo sé la verdad. Porque sigo caminando entre esas ruinas, con ella a mi lado. Ya no hay alas en su espalda. Ni sotana sobre mi piel. Solo dos cuerpos, dos almas, dos luces sin nombre buscando un lugar en un mundo que jamás estuvo preparado para nosotros. ¿Crees que esto fue un castigo? Me preguntó una tarde mientras la luz del atardecer prendía fuego en sus ojos. No, respondí. Fue una elección. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, la misma que tenía la noche en que entró a la iglesia con las manos temblando, y con el destino escondido en el bolsillo. La primera luz, la que escapó del relicario, se desliza ahora entre nuestros dedos cada vez que los entrelazamos. No es poder. No es condena. Es un recordatorio. El cielo quiso borrarla. El mundo quiso rechazarme. La fe quiso dividirnos. Y aún así, elegimos caer juntos. Porque al final, lo sagrado no siempre está en lo que se adora, sino en lo que se elige. Y yo la elegí a ella. Ella me eligió a mí. Y así caminamos iluminando con una luz que ya no pertenece al cielo, ni a la tierra, sino a nosotros.